¿Ahí ya ven la presentación? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, entonces, esta sigue siendo parte de unidad 14, pero sería el segundo tipo de tejido, que dijimos que habían 4. Entonces, ¿el tejido conectivo o qué otro nombre tenía el tejido conectivo? Conjuntivo. Conjuntivo, perfecto, ¿sí? ¿Por qué les hago esta aclaración como muy pesada? Porque lo pueden encontrar en cualquiera de las dos. Entonces, en un momento la bibliografía le va a decir conjuntivo, en otros le va a decir conectivo. Entonces, para que lo tengan bien asociado ese sinónimo. Ya lo mencionamos previamente, ¿sí? Ya lo mencionamos o está relacionado con el tejido epitelial. Dijimos que era la base del tejido epitelial. Entonces, ya sabemos que una de las funciones es dar apoyo del tejido epitelial. Entonces, el tejido conectivo o conjuntivo va a reunir, dar apoyo y proteger a los otros tejidos. Esas van a ser las 3 funciones principales que tienen el tejido conjuntivo. A su vez, el tejido conjuntivo, ¿sí? No va a ser que un tipo de tejido conjuntivo conectivo va a cumplir todas las funciones, sino que según el tipo de tejido van a ser las funciones que va a ir cumpliendo. Entonces, características generales. Va a tener una matriz extracelular abundante, a diferencia que el epitelial era escaso, en este caso va a ser abundante y vamos a tener sustancias, la sustancia fundamental, que dijimos que es todo extracelular, va a ser viscosa y amorfa, es decir, no va a tener una función definida y va a tener distintos tipos de consistencia. Dependiendo del tipo de tejido en el que estamos hablando, va a tener una consistencia o más blanda o más densa. Y después va a tener en su interior distintos tipos de fibras. Va a tener fibras de conexión y soporte, que van a ser estas que son las más gruesas, que van a estar formadas de colágeno, y estos con abundantes fibras de conexión los vamos a encontrar en los tejidos de los tendones, de los ligamentos, de los huesos o de los cartílagos, ¿sí? Porque justamente son de soporte, son como más duros. Después tenemos las fibras elásticas, que van a ser estas que son más finitas, van a darle, ¿por qué son elásticas? Porque brindan resistencia al desgarro. Si yo tengo algo rígido, se me rompe muy fácilmente. En cambio, si yo tengo algo más elástico, flexible, se evita que se raje. Eso pasa, por ejemplo, si pensamos rápidamente, un jean común que no es elástico, si yo lo tiro mucho se rompe. En cambio, un jean elástico lo puedo estirar un poco más y no se va a romper. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque es importante que se puedan dilatar y contraer. Si esto va a depender, por ejemplo, la aorta, cuando sale la sangre del corazón hacia todo el cuerpo, va a salir con mucha presión. Entonces yo necesito que esa arteria, que va a ser la aorta, pueda extenderse sin romperse y después volver al tamaño normal. Y después tenemos fibras reticulares, que van a, como el nombre lo dice, reticulares, van a ser redes que se encuentran en el interior de los órganos, que esto también le va a dar una protección y un conjunto en la estructura que, por ejemplo, se encuentra en el hígado. Después, con respecto a las células, vamos a tener distintos tipos de células dentro del tejido conjuntivo. Vamos a tener los fibroblastos, que van a ser los que se encuentran en mayor abundancia. ¿Qué quiero decir esto? En el mismo tejido podemos tener esta combinación de células. No es como en el otro que eran todas las células iguales, o algunas podían diferenciarse y ser glándulas, sino acá en un mismo tejido voy a tener diferencias. Por ejemplo, sería como en este pullover yo tengo blanco y negro. Entonces sería más o menos así, voy a tener distintos tipos de células. Entonces el fibroblasto va a ser el más abundante y va a tener la función de sintetizar fibras y glúcidos y va a formar fundamentalmente la matriz extracelular. Después tenemos macrófagos, que van a estar diferenciados de los monocitos, que son otro tipo de células defensivas. Estos van a fagocitar células, porque dijimos que funcionaban como protección de los otros tejidos, entonces estos van a englutir, fagocitar
comerse, ¿sí?, entre comillas, células o partículas extrañas, y eso va a permitir que este tejido participe en las respuestas inflamatorias. ¿Sí? Cuando nosotros nos clavamos algo, por ejemplo una astilla o algo así, o un vidrio, lo que va a pasar nuestro cuerpo va a empezar a inflamarse como parte de la respuesta inflamatoria o inmunológica. Entonces, estas células van a intentar capsular la estructura extraña o el agente extraño que ingresó. Y después vamos a tener los adipocitos, que van a ser estas células, y cuál va a ser su función, o están especializadas en el almacenaje de lípidos, ¿sí? Entonces también van a tener como parte de su función, o es lógico, porque parte de sus funciones era la protección de los otros tejidos, soporte de los otros tejidos. ¿Seguimos? Sí, ¿Sí? Perfecto. Bien, a su vez, las células de este tejido, ¿sí?, en general varias células, pero nosotros vamos a centrarnos en las células de los tejidos conjuntivo o conectivo, van a necesitar una maduración. Entonces, cuando la célula está inmadura, ¿sí?, va a ser capaz de dividirse y de secretar la matriz característica del tejido al cual pertenece, lo vamos a llamar blasto. ¿Sí? Por ejemplo, osteoblasto. Osteo viene del tejido de los huesos, ¿sí?, del tejido óseo. O eritoblasto, ¿sí?, de los eritrocitos de la sangre. Entonces, cuando va a estar inmadura, vamos a encontrar la terminación de ese tipo de célula. Si hablamos de una célula madura que ya está diferenciada y esa diferenciación ocurrió a partir de una célula blasto, ¿sí?, donde la capacidad para dividirse se va a disminuir, la matriz está disminuida porque ya está como más madura, es decir, ya pasó un proceso de maduración y de división, va a recibir la terminación de cito. Entonces, el osteoblasto, cuando se divide, va a formar el osteocito. El eritroblasto va a formar eritrocito. ¿Sí? Entonces nosotros, cuando quizás si ven un análisis de sangre, van a encontrar el conteo o la cantidad de eritrocitos, porque ya van a ser parte del tejido sanguíneo, los glóbulos rojos, que ya están maduros. Por eso los van a encontrar con ese nombre. Entonces, si está inmaduro, va a terminar con blasto, y si está maduro, va a terminar con cito. Sería como terminología porque ahora se va a repetir muchas veces esas palabras, entonces para que no nos quede la duda. Esperen un segundo y seguimos. Lo que vamos a ver ahora es la clasificación. Como vimos recién en el tejido conjuntivo, ahora vamos a ver en el tejido epitelial, en el conjuntivo vamos a ver la clasificación. Yo sé que ahora toda esta clasificación está como suelta, como que no encuentran la unión con la siguiente clasificación, o cuál es el uso que le vamos a dar. ¿Por qué vemos tejido primero? Porque necesitamos clasificarlo, organizarnos, conocer sus propiedades para después poder hablar del sistema digestivo, del sistema circulatorio y mencionar los tipos de tejido o el tipo de células que tienen los vasos sanguíneos, por ejemplo. Entonces, por eso hacemos toda esta clasificación, que quizás ahora es como muy suelto, pero cuando empecemos a ver los distintos sistemas, van a ir asociándolo o agrupándolos. Entonces, el tejido conectivo o conjuntivo tiene dos grandes clasificaciones. Tiene la clasificación al que llamamos tejido conectivo propiamente dicho, y después tenemos el tejido conectivo especializado. ¿Sí? Entonces, el propiamente dicho tiene características más generales y el especializado, como su nombre lo dice, son más puntuales con alguna característica o se encuentra en algún lugar puntualmente. Entonces, el tejido conectivo propiamente dicho lo vamos a dividir en laxo, o sea, como bastante blando, en denso irregular o denso regular. Esas tres grandes clasificaciones. Entonces, el conectivo laxo
lo vamos a encontrar debajo de los epitelios, como vimos recién, ¿sí? Tenemos el tejido epitelial, abajo el tejido conectivo, por lo tanto, van a encontrarse por abajo de los epiteliales, van a recubrir cavidades internas, va a estar relacionado con el epitelio de las glándulas y el endotelio, ¿sí? Todas cavidades internas. Vamos a tener fibras delgadas, hipocoordenadas. Las células van a ser fibroblastos, ¿sí? Es decir, inmaduros, pero después va a tener adipocitos. Estos adipocitos van a ser abundantes y por la terminación estamos hablando de células maduras. Y esto es lo que va a permitir una migración de células en tránsito, ¿sí? Entre un tipo y otro tipo. Y la función va a ser permitir la difusión de nutrientes y ocurre en reacciones inflamatorias. ¿Sí? Esa sería la función principal que tiene el tejido conectivo laxo. Después tenemos el conectivo denso y regular, que se va a encontrar en la dermis, es decir, abajo de la epidermis. Va a tener una mayor proporción de fibras de colágeno y no van a tener una orientación definida y la sustancia fundamental es escasa. ¿Cómo va a estar formado? Por fibroblastos escasos. Y la función va a ser la resistencia a los desgarros. Sí, eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los músculos, que va a permitir o evitar los desgarros o los daños. Y después tenemos el conectivo denso regular, que lo vamos a encontrar en ligamentos, tendones y aponeurosis, y va a tener una mayor proporción de fibras de colágeno, van a estar dispuestas en haces, es decir, en un patrón definido, lo que va a permitir su movilidad o más que movilidad, su unión y resistencia, y la sustancia fundamental también es escasa. Entonces, la sustancia fundamental es abundante en el laxo y en los dos densos es escasa. También vamos a tener fibroblastos escasos y va a tener una alta resistencia al esfuerzo. Por eso los tenemos en los tendones o en los ligamentos que son más resistentes o más duros que el músculo, la piel o las cavidades internas. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, bien. Bueno, acá tenemos el ejemplo del conectivo laxo, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos como distribuida, no estaba ordenada, y van a tener distintos fibroblastos que va a permitir la unión y fibras? Y acá tenemos distintos tipos de ejemplos de los tejidos. Sí, que ustedes en su cuadernillo no tienen muchos ejemplos, pero acá están como los distintos donde los podemos encontrar. Acá tenemos la vena, esto es lóbulo hepático, tejido conectivo en el músculo, conductos deferentes, laxos, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar en los testículos, desde el interior de los testículos, y el conducto deferente es donde van a ir a parar los espermatozoides una vez maduros, las fibras esqueléticas, es decir, el tejido óseo, y este sería el intestino delgado, donde tenemos sustancia laxo, porque era el interior de las cavidades. Acá tenemos conectivo denso y regular, ¿sí? Que ahí sí ven, no es todo homogéneo, sino que tiene distintas estructuras, donde va a ser un poco más denso o un poco más laxo, por eso decimos irregular, y este sería el regular, que es un poco más homogéneo que el anterior. Bien, bueno, estos son también otros ejemplos que creo que ustedes en el cuadernillo no tienen alguna de estas imágenes, pero son solo ejemplos que ya lo hemos visto o están escritos. Estas serían imágenes. Y dentro del tejido conectivo teníamos el propiamente dicho, que son los tres que vimos, y el especializado. Dentro del especializado, ¿cómo los vamos a clasificar? Según su función. Entonces vamos a tener 6 grandes grupos. El tejido conectivo especializado adiposo, sanguíneo, cartilaginoso, óseo, hematopoyético y linfoide. ¿Sí? Vamos a tener esas 6 clasificaciones. Entonces, el tejido adiposo se va a encontrar en la hipodermis, que se va a hacer literalmente, ¿sí? Abajo de la piel,
ahí se va a encontrar el tejido adiposo. Va a tener escasez con fibras reticulares, es decir, no va a haber muchos retículos, por eso es como más esponjoso. Las células van a ser adipocitos, ¿sí? Adipocitos que serían maduras o inmaduras. Maduros. Maduras, perfecto, muy bien. Entonces, la función, como va a estar formados de lípidos, ¿sí? Que lo vimos inicialmente, tenía como distintos fragmentitos de lípidos, va a tener un almacenamiento de energía, aislamiento térmico y protección de órganos vitales. Por ejemplo, aislamientos térmicos que se dice como la grasa parda, que es cuando los bebés nacen, tienen en ciertas zonas un exceso de grasa porque eso le permite o evita, como el bebé todavía no tiene la capacidad de regular su temperatura, eso como que mantiene su temperatura. Y también lo vamos a encontrar como protección de órganos vitales, es decir, los órganos vitales, como por ejemplo corazón, pulmones, cerebro, van a estar rodeadas por este tipo de tejido para darle una mayor protección. Y vamos a tener el tejido adiposo blanco, que es el que tenemos los adultos, y el tejido adiposo pardo o marrón son los que se van a encontrar en los recién nacidos. Y esos van a ser más densos porque va a tener una función más de aislación térmica. Si eso va a ser como la función principal, por eso tienen el nombre es porque literalmente se ven un poco más blancos o un poco más marrones o pardos, por eso es el nombre y esa sería la diferencia. Cuando el blanco lo vamos a tener generalmente los adultos, van a ser uniloculares, es decir, que va a tener una sola gota de lípido, porque teníamos la célula, el adipocito, donde podía almacenar lípidos, podía almacenar una sola o muy pequeñas. Entonces, este va a ser el blanco, va a ser más común. También lo podemos ver como blanco o amarillento. Van a tener la función de almacenamiento de energía puntualmente y también va a promover la hidrólisis, es decir, la ruptura de moléculas de agua, de triglicéridos y ácidos grasos y glicerol. Entonces, de esta manera también va a evitar la deshidratación del organismo. Y en algunos recién nacidos va a tener una distribución homogénea y van a estar, luego esta distribución homogénea va a estar reguladas por las hormonas sexuales. Sí, sí, a veces nosotros pensamos en un hombre y una mujer y que generamos, biológicamente hablando, grasas o depósitos de grasas, por así decirlo, en distintas zonas de nuestro cuerpo. Por eso hace esa aclaración que va a estar regulada por las hormonas sexuales. Y después tenemos el adiposo pardo o marrón, en la cual vamos a tener multiloculares, es decir, vamos a tener múltiples gotitas de lipídicas, a diferencia que el adiposo, que es uno solo. Esas conjuntos van a tener una gran cantidad de mitocondrias porque están especializadas en la producción de calor. Entonces, la producción de calor se va a llevar a cabo a través de la energía. ¿Quién me da energía? Las mitocondrias. Esta también es una de las grandes diferencias. Vamos a tener un almacenamiento de energía y esta es producción de calor. Entonces, en vez de formar ácidos grasos y glicéridos, lo que vamos a hacer acá es una metabolización, es decir, vamos a producir rápidamente triglicéridos y gliceroles o monoglicéridos para dar o elevar la temperatura del tejido. Y esta está una distribución más limitada en el cuerpo, es decir, no está en todo el cuerpo, sino que está limitada en ciertos lugares. Este sería el tejido adiposo blanco, sí que se ve como en general, como un globo blanco, un globo grande que no se ve. En cambio, si yo hago como un zoom acá, veo como pequeñas pelotitas dentro de cada célula. Entonces, al microscopio, si no lo teñimos, esto se ve como más claro, más translúcido, más blanco, y este se ve más opaco. Por eso tiene ese tipo de coloración. La grasa la podemos dividir en blanca o parda y según el tipo de grasa es donde se va a ubicar. La grasa parda se va a ubicar en la cervical, en la subcavincular, en los vasos sanguíneos, en la axila, en paraventral, en
torno a órganos y en la parte inguinal. En cambio, las grasas blancas las vamos a encontrar en la parte intramuscular, es decir, entre los músculos, en la médula ósea, abajo de la piel, en las vísceras, ¿sí? En los órganos como vitales, por así decirlo, y en las gónadas, que van a ser los óvulos y los ovarios y los testículos, donde vamos a encontrar ese tipo de grasa blanca. Ambas cumplen recuerden que la blanca va a cumplir más funciones de protección, ¿sí? Por eso está encargada o se encuentra en los músculos, en los órganos vitales, ¿sí? O por abajo de la piel, porque es una protección. En cambio acá, o almacenaje de energía, en cambio la parda era para obtener rápidamente producción de energía. Después tenemos el tejido sanguíneo, ¿sí? El tejido sanguíneo, acá está mal, sería tejido sanguíneo, no adiposo. Vamos a encontrar que va a circular en el corazón y en los vasos sanguíneos. Va a tener una matriz extracelular líquida, abundante, con numerosos iones y moléculas activas, lo que esto va a permitir el movimiento de una parte del cuerpo a otra. Las células van a ser eritrocitos, que van a estar maduros, los glóbulos rojos, leucocitos, que también están maduros, que van a ser los glóbulos blancos, y las plaquetas, y estos serían vertebrados en la especie humana, y en los invertebrados hablamos de homeocitos. Y el transporte de nutrientes, desechos y otras sustancias. Entonces, el tejido sanguíneo, o propiamente, o como para simplificar, sería la sangre, ¿sí? Es todo un tejido, pero va a ser un tejido heterogéneo, porque va a estar formado por distintas células y además va a ser un tejido, o la matriz extracelular va a ser líquida. Entonces tiene una consistencia diferente que al resto de los tejidos. Y va a tener un transporte de nutrientes, desechos y otras sustancias. ¿Sí? Acá tendríamos una muestra de la sangre. Estas son las células que tenemos en nuestras células sanguíneas cuando las miramos al microscopio. Ya lo vamos a ver puntualmente cuando veamos sistema circulatorio, y esto como que va a cerrar un poquito más, pero bueno, lo que quiere decir acá que de los eritrocitos, a su vez tenemos 3 tipos de eritrocitos que cada uno se va a diferenciar y va a cumplir una función diferentes. Después tenemos las plaquetas y acá tenemos los linfocitos que después van a madurar y se van a subdividir en distintos grupos. Acá estaríamos la clasificación, ¿sí? El monocito, que va a ser una célula inicial, se puede formar en macrófago, y este macrófago va a generar la eliminación de algunas sustancias externas. Eritrocito, cuando ya está maduro completamente el glóbulo rojo, donde ya perdió el núcleo. Y estos son los distintos tipos de células sanguíneas que vamos a encontrar. Lo vamos a ver en detalle cuando veamos sistema circulatorio. Después tenemos la sangre, puntualmente, donde hay una gran variabilidad de las sustancias y de los componentes, donde tenemos el plasma y los elementos formes. En los elementos formes hace referencia a las células o fragmentos de células, y el plasma va a ser el líquido que encontramos en el interior del tejido sanguíneo, ¿sí? Va a ser amarillento, va a estar compuesto por mucha cantidad de agua, por iones, por glucosa, por aminoácidos, proteínas. También va a ser el encargado del transporte de muchas sustancias, aunque algunas sustancias, como por ejemplo el oxígeno, necesitan transportes especiales, como por ejemplo los... ¿Sí? Un segundo que quiero ver si esta parte...
para evitar que, el taponamiento lo van a hacer los glóbulos blancos y después las plaquetas van a empezar a generar como una red y evitar que se libere la sangre y para producir la coagulación de la sangre. Esto es muy importante, pero lo doy por arriba porque ustedes lo tienen más desarrollado en el sistema circulatorio. ¿Sí? Entonces, cuando veamos sistema circulatorio, vamos a ver cada uno de estos. Acá en general es como la característica general de qué es el tejido sanguíneo. ¿Sí? Por eso esto, no se preocupen, lo vamos a ver más detallado en el sistema circulatorio. ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿No? Bien. Después tenemos el otro de los tipos que tenemos, el tercero, es el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso lo vamos a encontrar en las articulaciones, ¿sí? En todas nuestras articulaciones, en las tráqueas, en la estructura de sostén del oído interno, en la punta de la nariz, ¿sí? Que no llega a ser un hueso, sino que es cartílago, y vamos a encontrarlos también en algunas estructuras de los invertebrados, y cuando el feto está en formación, los primeros huesos se van a formar de cartílago y luego se empiezan a osidificar y van a pasar a ser de tejido óseo. Entonces, la matriz extracelular va a ser muy especializada, sólida y firme, pero a su vez va a ser elástica y va a tener muchas fibras de colágeno, lo que le van a permitir una resistencia y una elasticidad. Y va a ser rica en proteoglucanos, condroitin sulfato, que es una sustancia particular que le da esta elasticidad. Las células los vamos a llamar condrocitos, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, los peces, teníamos peces condrictios, que eran los que tenían tejido cartilaginoso, como las rayas, los cocodrilos, los tiburones, rayas, tiburones. Entonces, de ahí viene el nombre, condrocitos, va a venir de condrictios, para que vayan haciendo asociaciones. Siempre que hablamos de condro, vamos a estar hablando de cartílago. Y la función va a ser de soporte en las articulaciones y a su vez también van a tener un papel clave y súper importante en el crecimiento de los huesos. Este es un tipo de cartílago, el cartílago hialino, que es medianamente homogéneo, ¿sí? Que tiene todas estas estructuras. Estas serían las células del tejido, que es lo que me va a permitir una elasticidad. Y después lo podemos encontrar en distintos lugares. La epiglotis, los meniscos, que los vamos a encontrar en las rodillas, en las vértebras, en el espacio intervertebral, que es lo que permite que las vértebras nos podamos mover y no sean rígidas, o la articulación entre las vértebras, la articulación de las manos, y acá lo podemos también encontrar en la parte de la tráquea, ¿sí? La tráquea ya lo vamos a ver en el sistema respiratorio, pero van a ser anillos de cartílagos y a su vez esa tráquea va a permitir moverse, ¿sí? Porque como nosotros movemos el cuello, la tráquea también tiene esa movilidad. El cuarto tipo de tejido es el tejido óseo, ¿sí? Cartílago es un poquito más blando que el óseo, ¿sí? Y tiene funciones importantes porque se encuentra en la conexión entre los distintos huesos. Si nosotros no tuviéramos cartílago, ¿sí? Nuestro cuerpo sería totalmente rígido porque los huesos no se podrían articular. Entonces esa es la función principal del tejido cartilaginoso, es la articulación de los huesos. Entonces el tejido óseo lo vamos a encontrar en los huesos. La matriz extracelular va a estar mineralizada, esto es lo que va a permitir que sean más rígidos y va a estar impregnada de fosfato de calcio, por eso siempre decimos que es tan importante el calcio en el cuerpo, y este fosfato de calcio le va a dar una mayor rigidez a los huesos, y la sustancia fundamental va a tener proteínas como colágeno, que le va a dar resistencia, y proteoglucanos. En este caso va a tener una mayor resistencia, una mayor cantidad de colágeno que el cartílago. Y vamos a tener distintos tipos de células dentro del tejido óseo. ¿Sí? En el mismo tejido, distintos tipos. Vamos a tener los osteoblastos, que van a ser inmaduros y van a secretar la matriz, esta matriz mineralizada. Los osteocitos, estos ya van a ser maduros,
y van a rodear esa matriz. Y los osteoclastos, que también van a ser inmaduros, van a ser células multinucleadas, es decir, con muchos núcleos, y la función va a ser fagocitar y van a reabsorber el tejido óseo que ya está como muerto, entonces con la recomposición, o van a reabsorber todo ese calcio porque la formación de un hueso o parte de un hueso lleva mucho gasto de energía. Entonces eso es como muy importante, se reabsorbe y no se pierde. Y la función principal va a ser el almacenamiento de calcio y fosfato, la regulación homeostática y van a, por supuesto, la sostén del cuerpo, principalmente en los vertebrados. Si hablamos de la especie humana, con más razón. Entonces, el hueso, ¿sí? Si nosotros hacemos una corte transversal del hueso, vamos a tener que los huesos, primero, van a estar irrigados por vasos sanguíneos, ¿sí? Porque dijimos que el tejido epitelial no estaba rodeado, no estaba nutrido por vasos sanguíneos, pero el tejido conjuntivo, conectivo, sí está irrigado por los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, cualquiera de todo lo que hemos visto tienen los vasos sanguíneos presentes. Este es como una aclaración, porque a veces es como raro imaginarnos que los huesos tienen tejido sanguíneo. Entonces, según cómo veamos el hueso o la parte más externa del hueso, ¿sí? Esto sería lo más externo y vamos hacia el centro del hueso, lo más externo es compacto y este le va a dar una mayor rigidez al hueso y a medida que vamos ingresando hacia el interior del hueso es esponjoso, ¿sí? Es más hueco. Si ustedes imaginan un hueso de una costilla, ¿sí? Que ven la parte de afuera es como lisa y si yo veo el interior tiene como poros, a eso se referencia. Y a su vez van a tener los vasos sanguíneos que van a permitir la irrigación y el crecimiento del hueso, porque el hueso son células vivas, que nosotros a veces consideramos que está muerto, pero no, está formado por células vivas y como está formado por células vivas y está el vaso sanguíneo, eso es lo que permite que el hueso crezca en tamaño o a lo largo o a lo ancho según el tipo de hueso que es. Y eso es lo que hace el crecimiento del organismo. Acá tenemos los distintos tipos de células en el mismo tejido, los distintos tipos de células y las distintas funciones que tiene cada uno. Lo que yo les mostraba recién del hueso compacto, que es esta parte externa, está como más homogéneo. Y acá sería el hueso esponjoso, donde va a estar como más, perdón, no, este es el hueso compacto y este serían los haces vasculares. Compacto de vuelta. Bien, y acá tenemos el tejido esponjoso, donde no se ve todo completo como acá, sino que tiene como algunas lagunas, y esas lagunas es lo que permite que sea esponjoso. Esto es una imagen del tejido de la médula ósea. Entonces, en ciertos lugares vamos a tener el tejido esponjoso. ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿Seguimos entonces? Bien. El tejido hematopoyético, ¿sí? Hemato viene de sangre. Poyético sería como el origen. Entonces, lo vamos a encontrar en la médula ósea roja. ¿Sí? Vamos a tener el interior de la médula, la vamos a llamar médula ósea roja, porque es donde permanentemente se están generando nuevos tejidos hematopoyéticos, y después vamos a tener la periferia, donde va a ser médula ósea en general. Entonces, esta médula ósea roja la vamos a encontrar en los huesos largos, en los huesos de niños y jóvenes, que es lo que va a permitir que esté bien nutrido y que crezca el hueso, en la cavidad medular, es decir, entre la médula, y en los espacios de los huesos esponjosos. Va a tener una matriz extracelular blanda con fibras reticulares. Las células van a estar formadas de células sanguíneas, adiposas, reticulares y macrófagos. Es decir, va a ser un conjunto de células o de tipos de células. Sí, va a ser una combinación, digamos. Y después va a tener la función de eritrocitos, ¿sí? Que eran los glóbulos rojos maduros, monocitos, granulocitos y plaquetas.
¿sí? Estos van a tener como una gran función en la formación del tejido sanguíneo. Entonces acá tenemos la médula roja, donde dijimos que teníamos los huesos esponjosos, también podíamos tener. Esto lo voy a explicar de forma general, pero esto lo vamos a ver cuando veamos sistema inmunológico, ¿sí? Porque lo que es esto es una célula inmadura que se llama homocitoblasto, ¿sí? Es como una célula como neutra y que se puede dividir. Y una vez que se divide puede formar distintos tipos de células dependiendo de las características, es decir, de qué genes se activaron o qué genes se desactivaron. Entonces, algunas van a formar los eritrocitos, otras van a formar los glóbulos blancos o leucocitos y otros van a formar los trombocitos, que sería como un segmento de células. Entonces, dependiendo de qué tipo de célula contiene o en qué tipo de tejido, es el resultado final que va a formar. Según donde se encuentra es donde lo que va a formar. Y esto es lo que permite que desde la médula ósea roja se puedan formar nuevas estructuras o dar protección al cuerpo, se forman los glóbulos rojos, ¿sí? Por eso es tan importante el trasplante de médula ósea, porque cuando yo hago un trasplante de médula ósea, estoy trasplantando este tipo de células y este tipo de células, el organismo, el aceptador, digamos, el aceptor de la médula ósea, el cuerpo, según lo que necesite, va a formar eritrocitos, leucocitos o trombocitos, dependiendo de qué necesita su cuerpo. Y por último, es el tejido linfoide. Este tejido lo vamos a encontrar en el timo, en ganglios linfáticos, la médula ósea, pero no en la médula ósea roja, en las amígdalas y en el vaso. Van a tener fibras reticulares de red tridimensional, ¿sí? Van a estar como bien asociadas, va a estar formada por células reticulares, como por ejemplo el fibroblasto, y células linfáticas, ¿sí? Por eso viene de ahí el nombre. Entonces, la función va a ser la formación de los linfocitos y de células de sostén de órganos linfoides. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en esta estructura, que esta, no recuerdo de qué es la imagen, pero lo vamos a encontrar en esta parte y van a tener como función parte de sostén. No les quiero decir qué es porque no recuerdo. Bien, estas a las mucosas, pero pueden ser mucosas de distintos lugares, no recuerdo exactamente esta imagen, pero se van a encontrar en esta parte. ¿Consultas, dudas de esto? ¿No? ¿Quieren que repasemos algo más o estaríamos? Porque después nos queda el muscular y el nervioso, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Para no ingresar en estos poquitos minutos que tenemos y después que va a quedar media colgado. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda esta semana? Nos queda el jueves el global, ¿sí?